Ay, Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto que nos acompañen en otro episodio de Punto de Debate. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar será consumimos sin ver, cultura en la era del algoritmo. ¿Cómo nos afecta TikTok, Spotify o YouTube en lo que conocemos como cultura? En esta ocasión, los ponentes que nos acompañan son Valentina Villa. Ella es estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es secretaria de Cultura en la unidad local Elena Yanetti. También nos acompaña Fernanda Hernández, quien de igual forma es estudiante de la licenciatura en Administración Pública en el cuarto semestre. Ella es subsecretaria de Acción Social por parte de la unidad local Elena Yanetti. También nos acompaña Mauricio Quevedo. Él es estudiante de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Culminó el cuarto semestre de la licenciatura y sus temas de interés son filosofía política, clásica y moderna, filosofía de la historia, erosión democrática y teoría de las élites. Bueno, si bien es cierto que este tema que vamos a tratar el día de hoy es muy importante, porque pues lo digital se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad, incluso se ha vuelto algo indispensable. Pero también un factor muy importante a destacar dentro de todo esto es que muchas veces consumimos contenido que el algoritmo nos ofrece, ¿no? De una manera inconsciente. Es aquí donde vamos a comenzar con el debate de esta noche. Y la primera pregunta que yo les quiero plantear es la siguiente. ¿Hasta qué punto los algoritmos de plataformas como TikTok, Spotify o YouTube están moldeando nuestra idea de lo cultural? Eh, ¿Qué te parece si iniciamos contigo, Fer, que nos puedas contar, responder esta pregunta? muchas gracias, Aldair. ¿Me escuchas? Ok, sí, gracias. Este, mm, bueno, es una pregunta bastante interesante y pues más que nada actualmente que la cultura nos llega a través de estos algoritmos y que estos mismos algoritmos son los que priorizan tanto lo viral o lo popular, lo breve y también lo emocional. Como estos algoritmos no pasan de solo ser vistos en redes sociales una que otra vez a ser parte de nuestro día a día, ¿no? Nuestras experiencias. Creo que un ejemplo que yo puedo marcar mucho, como el ejemplo, sería en el COVID-19, o sea, 2020, creo que ese fue un claro ejemplo de lo que es el tema del debate, ¿no? Ya que estas plataformas se convirtieron en el principal espacio de acceso a la cultura. Se convirtió en, sí, nuestra vida diaria prácticamente. Recuerdo cuando mm, pues muchas, hay muchos videos o mucha música, o ciertas palabras que se produjeron en ese tiempo y que todos empezaron a hablar de ello, como música de Doja Cat, por ejemplo, ¿no? Se hizo. Y que justamente pues marcaron esa cultura, la era de la cultura de ese momento, dejando de lado pues que nadie imaginaba todo lo que iba a pasar, ¿no? Pero pues sí, creo que fue como de cierta manera moldeando la cultura o la idea que nosotros tenemos de cultura, pero pues no basta con decir que TikTok o YouTube o Spotify son plataformas culturales, que sí lo son, pero no basta um, con decir que solamente hay eso, ¿no? O que solamente nosotros nos podemos nutrir de esos espacios. Pero son también espacios de selección algorítmica que priorizan lo comercial, pues lo viral o que es fácil de replicar hasta cierto punto, porque al final del día pues es contenido. Y creo que en este punto
tenemos que ser muy críticos con todo lo que consumimos, porque ya volviendo a todo este tema de la pregunta, sí, pero al final creo que es la decisión de cada usuario el qué tanto lo influencia, qué tanto se mete esta cierta cultura que recibe de estas plataformas en su vida, en su cultura. Ok, muchas gracias, Fer. Mauricio, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Pues primero creo que se debe aclarar lo que se entiende por cultura, porque el término cultura es muy amplio. Mm, yo entiendo cultura más por el sentido de los lazos profundos que hacen que una sociedad se sienta perteneciente a una comunidad. Pero en este caso, como se habla de otro tipo de cultura, más bien como a lo artístico, a lo comercial, a lo viral, a una cultura popular, por así decirlo, que se enfoca más en el consumo de las masas. Yo diría que estas plataformas como lo son YouTube, TikTok y Spotify pueden incidir en tu acercamiento a esta cultura de masas, pero no la determinan. Porque si bien es un acercamiento, como lo es, bueno, sabemos que es un acercamiento porque tan solo los videos de TikTok, el máximo que pueden durar son 10 minutos. Y para temas culturales se necesita muchísimo más que 10 minutos. Y no solo son 10 minutos, sino también hay procesos reflexivos que te hacen pensar en estos temas. Y muchas veces los videos de TikTok no duran ni siquiera 10 minutos, duran como 3 o 2 minutos. Entonces, sí, son un acercamiento. Eh, pienso que inciden en lo inmediato solamente, porque puedes ver un TikTok en la mañana y por la noche este te puede olvidar o al otro día no puedes recordarlo. Lo que sí es que te pueden servir para acercarte a estos temas. O sea, pienso que estas plataformas pueden acercarte a los temas que son de tu interés o a los temas que están en auge en ese momento. Pero que si tú quieres profundizar más en el conocimiento de esos temas, tienes que dejar o abandonar estas plataformas y buscarlos directamente en otras fuentes. Porque esta fuente solo funge como un acercamiento. Si quieres acercarte ya completamente al fenómeno de lo que es, no sé, el COVID, lo que es la guerra, lo que es las elecciones, tienes que abandonar estos medios e irte a buscar información ya más concreta, más especializada a otros que no son estos. Entonces, pienso que sí pueden incidir, pueden hacer que pienses en ese momento en ese tema, pero ya depende de ti si es que te quedas solo con esa información o si es que ignoras el tema. Eso es lo que pienso de esta pregunta. Ok, muchas gracias. Y Valentina, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Buenas tardes. Bueno, iniciando igualmente, que la cultura es muy amplia, como sabemos, es la gran representación, la gran expresión de la creación del ser humano, ¿no? Y bueno, en este contexto, justamente en el que vivimos actualmente de las redes sociales y plataformas que seleccionamos principalmente, son las más usadas, TikTok, YouTube y demás, eh, pues realmente sí inciden. ¿Por qué? Porque aunque no es el propósito, por ejemplo, de TikTok, eh, llevar a cabo la comunicación sobre la cultura incide directamente. ¿Por qué? Porque seguidamente, diario, depende del tipo de persona, al ver las publicaciones y demás que se suben, pues estamos viendo lo que se hace viral, ¿no? Y si, por ejemplo, un video no te atrapa en 3 segundos, lo cambias. ¿Y en qué afecta? Ahorita las plataformas hace lo más viral. Por ejemplo, estamos en una cultura muy eurocentrista y también muy impactada por lo estadounidense. Entonces, lo primero que nos aparece son esos videos, ¿no? Y hay que ser demasiado críticos, tener una visión de lo que tú quieres ver realmente para buscarlo directamente en la plataforma, para que te aparezca el contenido que tú quieres, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro país, que una cultura indígena no se haga viral porque no llama la atención, es como curioso, ¿no? Pero algo que viene, por ejemplo, de Europa, Estados Unidos y rápidamente se hace viral y al final del día determina cómo vemos lo agradable, lo estético, lo llamativo, ¿no? A partir de las redes sociales. Entonces, siento que es
ser muy críticos, como dice Fernando, ser muy críticos en este punto y realmente ver qué estamos viendo y con qué finalidad, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta va muy relacionada. Es, ¿elegimos lo que consumimos o lo que el algoritmo nos ofrece? No sé si alguien quiere responderla o seguimos el mismo orden. También. Bueno, si gustan, seguimos el mismo orden. Entonces, Fer, ¿qué nos puedes decir de esta pregunta? Gracias. Bueno, la segunda pregunta. Em, bueno, que en esta parte quería aclarar más que nada lo que al menos yo entiendo como algoritmos, que, bueno, sin el algoritmo, mejor dicho, sin nosotros, no hay este algoritmo, ya que nosotros somos los que influenciamos como esta red con nuestros likes, con nuestros views, con nuestros comentarios o con nuestras escuchas, en el caso de Spotify, ¿no? Entonces, al final nosotros vamos creando como este algoritmo. Entonces, es muy complicado como salirte de este tipo como de burbuja, por así decirlo, en donde al final pues van a ser nuestros gustos o algo relacionado a lo que escuchamos, a lo que nos gusta. Entonces, es más complicado ir más allá. Am, por lo tanto, es un tanto complicado decir si lo elegimos o es lo que el algoritmo nos ofrece, ya que de cierta manera tenemos cierta decisión, pero al final, como es un algoritmo, él va a decidir o de cierta manera tú también lo decidiste, pero te están poniendo imágenes que tú ya habías puesto o que ya estaban ahí. Entonces, al final se convierte en lo que el algoritmo te ofrece. ¿Y qué pasa con las expresiones culturales que quedan fuera del radar algorítmico? Al final, pues quedan muy limitadas. Em, Creo que si no lo buscas por tu cuenta, que es un tema que ya habíamos dicho, eh, mm, es muy raro que te vaya a llegar la información a ti. Y creo que ese también es un problema, porque muchas veces esperamos a que nos llegue la información a nosotros, confiamos en nuestro para ti o nuestro For You page, por ejemplo, ¿no? Pero creo que si nosotros no tenemos esa iniciativa, pues la información no nos va a llegar. O es muy raro que nos llegue, porque en ocasiones sí nos puede brindar la información la plataforma, pero pues creo que sí es muy limitada este tipo de información y no es que desaparezca, pero sí hay como una cierta barrera para ciertas personas, pero al final depende de lo que consume la persona o el usuario. Perfecto, muchas gracias. Mauricio, ¿tú qué nos puedes decir? Yo pienso que las plataformas sociodigitales sí pueden incidir en lo que ves, pero no completamente. Porque sabemos que los algoritmos funcionan con la actividad que has tenido en esas plataformas anteriormente. O sea, te sugiere contenido el cual te puede agradar con base en el contenido que ya has consumido. Siguiendo esa lógica, me gusta mucho el ejemplo de YouTube, porque a YouTube puedes ingresar con la noción de buscar algo en concreto. Lo buscas y de inmediato te aparece al lado contenido que se puede relacionar o que has frecuentado. Y tú decides si es que entras a ese contenido o no. Pero también puedes entrar a YouTube sin idea de qué es lo que vas a ver. Puedes estar viendo, ver qué videos vas a ver. Cuando entras a ese video, te aparecen otros relacionados a ese. Entonces, me parece que no hay una mayor presencia de si te determina o si tú lo determinas, porque creo que es una combinación de ambas. O sea, tú decides qué ver, pero también decides qué no ver. Y creo que ahí está el punto, porque justamente siguiendo esta noción de contenido de masas, tú puedes muy fácil buscar eh, la premiación de los Oscar, pero también puedes buscar, no sé, una explicación filosófica de un tema. O sea, sí influye mucho cómo está diseñada la plataforma, pero también depende de la manera en que tú la uses. O sea, no tienes que
si es que no quieres consumir ese medio, tú puedes salirte, no es como que estés... sí estás en una burbuja, pero puedes decidir salir de esa burbuja, o sea, puedes decidir ver otro contenido, es lo que yo pienso. Gracias, Mauricio. ¿Y tú, Valentina, qué nos puedes decir? Bueno, pues el algoritmo que vamos creando es, digamos que un menú predestinado a lo que nosotros elegimos, ¿no? Claro, tú le das like a lo que te agradó y te van a aparecer cosas similares. Y eso puede ser muy enriquecedor, ¿no? Para expandir eh, sobre un tema tu, tu conocimiento, pero también puede afectarnos a la forma en que vemos, en la que más bien no vemos otro contenido, ¿no? Sino que esas plataformas nos ayudan para conocer distintos temas, ver distinta información y al tener un algoritmo fijo sobre lo que tú solamente le das like, te limita mucho a tu visión de otras cosas, ¿no? Y justamente lo que más nos pueden aparecer son las cosas que están virales o los trends de moda, ¿no? Pero igual, como pienso igual que Mao, uno puede escoger lo que quiere ver al final del día, ¿no? Pero debes de tener muy en claro ese criterio tuyo de qué quieres buscar y qué quieres elegir y no dejarte llevar nada más por lo mismo, ¿no? Para expandir tu visión para ver otras formas de expresión y, y de conocimiento. Y ya. Ok, muchas gracias. Bueno, retomando así todo lo que ustedes han dicho, no sé si alguien tenga un comentario final acerca de esta pregunta, sino para continuar con la siguiente. Que de igual forma, ¿no? O sea, pues, como todo lo que ustedes dicen es demasiado cierto, como muchas veces nosotros elegimos qué ver, pero también de forma inconsciente los algoritmos nos ofrecen cosas que pudieran llegar a gustarnos, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, o sea, ¿qué ha ocurrido realmente con las expresiones culturales fuera del radar algorítmico? O sea, ¿realmente estas expresiones aún son válidas, siguen fungiendo? ¿O cómo podríamos salir incluso de este radar algorítmico para que esas expresiones culturales puedan volver, pues digámoslo así, de alguna forma a, a su esencia, ¿no? Fer, ¿qué nos puedes comentar respecto de esto? Como mencioné, pues justo lo que queda fuera del algoritmo se queda muy limitado y nosotros tenemos que tomar la decisión de que tenemos que buscar más allá, de buscar eh, lo que quieras buscar culturalmente hablando, ¿no? Mm, pero pues justamente, ¿no? O sea, creo que es un acto de como de una exploración activa de parte de nosotros, porque al final el algoritmo lo que hace es que tú te quedes en la plataforma. O sea, lo que le interesa es que te quedes en la plataforma, por lo tanto, te va a seguir dando em, videos o algo entretenido en lo que tú ya hayas buscado para que no te salgas de la plataforma o que sigas. Por ejemplo, en Spotify están los mix o lo que has escuchado como en la semana, por así decirlo. Em, Creo que está muy claro en TikTok, o sea, el For You page. em, Creo que incluso cuando le das like y comentas algo, para ti se empieza a inundar de videos porque quieren que te sigas manteniendo o incluso llegas a decir como, ok, esto es demasiado específico. Entonces, creo que al final nosotros podemos sí salir de eso y, y que esa información, lo que está como menos o fuera de tu radar, por así decirlo, sí, lo tengas en cuenta. Ok, muchas gracias, Fer. Mauricio, ¿tú qué nos puedes decir? Mm, yo pienso que el problema de lo que no es hegemónico en estas redes es porque no tiene visualización. O sea, el problema radica en que no tiene visualización.
Y eso en sí no es un problema para el contenido cultural, sino más bien para la persona, porque el contenido que más se frecuenta es el que es inmediato, el que te atrapa luego, luego, y el que es, pues digamos, vago, por así decirlo, porque normalmente no te aporta nada de conocimiento, sino solamente te entretiene, que pues puede ser uno de los objetivos de estas plataformas, porque desde hace tiempo, antes de que existieran las plataformas, ya existían sistemas para entretener a las personas, sino incluso es irónico porque antes se pensaba que se podía contener a las personas involuntariamente, pero ahora nosotros entramos voluntariamente a las aplicaciones para entretenernos, entonces es muy irónico. Y creo que si realmente quieres tener un conocimiento cultural fuera de estas plataformas, tienes que salir de ellas. O sea, puedes acercarte, mantengo mi postura de la primera pregunta, que puedes acercarte a temas que son, por así decirlo, no cotidianos, que no son inmediatos, que no están en tu zona de confort. Puedes acercarte, pero no tienes que continuar ahí si es que quieres adentrarte en esos temas, porque, por ejemplo, la música en TikTok, en YouTube y en Spotify, siempre va a estar una canción que es viral y que todos están escuchando, que tiene muchas reproducciones y así. Pero existe otra música, puede decirse la música clásica, que sigue vigente, muchas personas la escuchan y para entenderla o para apreciarla correctamente se tiene que tener ya un bagaje. Entonces, si es que quieres permanecer en en ese escenario cómodo en el que no tienes que pensar, en el que no tienes que pensar tanto, porque obviamente sí piensas, entonces, pero no requiere un esfuerzo significativo, pues tienes que quedarte en las plataformas, pero si quieres salir y quieres descubrir lo que es la cultura, la verdadera cultura, porque no es esa cultura de masas que solamente entretiene, tienes que salirte de estas plataformas y buscar por otros medios. Ok, muchas gracias, Mau. Y Valentina, ¿qué nos puedes decir al respecto? Claro, la cultura merece un, un espacio de reflexión y requiere que sea profundo el conocimiento para entender algo. Necesitas un espacio en el que puedas conocer realmente distintas formas de conocimiento, ¿no? Y a veces en las páginas, por ejemplo, con TikTok, al ser tan inmediato, no tienes esa capacidad realmente de reflexionar sobre lo que ves, ¿no? Como dices, es entretenimiento, realmente no puedes aprender algo tan fácilmente en las redes sociales y si tus videos en los que ves se ven así, ¿no? Pero también lo que me he dado cuenta es que también, por ejemplo, mi TikTok, trato de ser muy consciente en utilizarlo y a mí me gusta mucho, como dice Mao, la música clásica, ¿no? Entonces buscas música clásica, le das like y te aparece más, ¿no? Y realmente ahí son videos más largos, pero vale la pena verlos. O también hay personas que suben contenido eh, sobre libros, sobre poesía y demás, y eso es muy valorado. Tal vez no son virales porque no son tan atractivos rápidamente, pero realmente tienen mucho conocimiento. Esas plataformas también pueden ser un medio importante para eh, obtener conocimiento de una forma un poco eh, no tan inmediata, pero sí de reflexión, ¿no? Por ejemplo, Mau, quiero comentar ese espacio para decir que sube videos de contenidos, de reflexiones de libros, y es muy enriquecedor, ¿sabes? Busca la forma de que sea atractivo y que se pueda ver. Entonces, pues bueno, también como decías, ¿cuáles son los espacios eh, que no quedan directamente visibles en las plataformas? Pues igual, o sea, no solamente ver como TikTok la única forma de conocimiento y demás, ¿no? Si quieres explorar la cultura, hay muchas formas, ¿no? Como lo tradicional, los libros y buscar otras plataformas directamente como YouTube y demás, ¿no? Entonces, pues ser conscientes, creo que es lo importante, ser conscientes de lo que ves y lo que quieres aprender y no solamente quedarte en lo viral y en lo que solamente puedes pasar inmediatamente. Y ya. Ok, muchas gracias. Fer, me parece que tú querías comentar algo. Sí, bueno, justo con lo que están comentando, creo que mm, es que
es muy complejo. O sea, siento que justamente ahí está el problema porque la gente en general pues busca la comodidad. Entonces siento que es aún más complicado el hecho de salir y buscarlo por cuenta propia, porque como comenté, muchas personas, incluso en ocasiones, incluyéndome, esperamos a que nos llegue la información y a muchas otras personas probablemente no vayan a salir y vayan a buscar la información por su cuenta. Entonces creo que sí es un tema bastante complicado con el que no tenemos que, como que tenemos que tocar con pinzas porque siento que se puede tanto generalizar demasiado como individualizarlo. Entonces, sí, solo como breve comentario. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario al respecto? Ok, bueno, si no vamos con la siguiente pregunta. Bueno, hoy en día podríamos nosotros hablar de una burbuja cultural personalizada, o sea, que cada quien ya tiene un concepto de la cultura dependiendo a lo que ve en redes sociales y a lo que consume de parte de estos algoritmos, y cómo esto va a afectar a nuestra capacidad de descubrir la diversidad que hay en el mundo, lo desconocido e incluso cosas desafiantes en nuestra vida. Fer, ¿nos podrías comentar algo, por favor? Claro, mm, yo creo que sí, hay como cierta burbuja cultural personalizada porque así, bueno, así es como lo veo, ¿no? Al final el algoritmo con eso trabaja, eh, se encierra como estos temas de tu interés, ya sea que te traigan más los temas musicales o los temas deportivos, pero pues creo que sí, o sea, creo que incluso si nosotros, cada uno de nosotros abrimos estas plataformas, ya sea YouTube, Spotify, TikTok, nuestra pantalla de inicio va a ser diferente, o sea, es personalizada de cada uno y al mismo tiempo, pues, este contenido. Y de cierta manera, pues, claro, afecta que esta burbuja cultural personalizada en nuestra capacidad de descubrir lo diverso, lo desconocido, lo desafiante, por lo mismo, de que incomoda, de que nos quedamos con el hecho de que solamente nos quedamos en lo viral, en lo principio, en lo que nos atrapa. Entonces, creo que ese es un gran reto que tenemos todos nosotros, o sea, ya sea que estés en el lado de hacer contenido como del lado del consumidor, porque al final creo que las mismas personas que hacen contenido se dan cuenta de esto y lo ocupan a su favor. Y nosotros como consumidores caemos, porque al final son nuestros gustos, eh, es lo que nos hace nosotros. O sea, al final creo que incluso estas plataformas te hacen como tener esta identidad, pues sí, esta identidad cultural. Y creo que eso tengo que decir por el momento. Ok, Fer, muchas gracias. Mauricio, ¿tú qué nos puedes comentar? Me gusta mucho esta analogía de la burbuja, porque se puede pensar como que estás rodeado por cierto contenido que determina la forma en que aprecias tu día a día. Pero así como es una burbuja, recordemos que las burbujas son frágiles y que se pueden romper muy fácilmente. Y creo que puede pasar lo mismo con esto. Al estar rodeado de contenido, es muy fácil apretar una burbuja y que se rompa. Entonces tú, al cambiar de contenido, al frecuentar otro contenido, puedes romper esta burbuja y empezar a crear una propia. Me gusta pensar esto mucho como ser rebelde, no dejarte llevar por las masas, por el contenido masivo, y más bien tú crear tu contenido con base en los temas que son de tu interés.
Ya los temas que sean de tu interés dependen mucho de ti, pero sí puedes salir de esa burbuja que te crean ciertos medios de comunicación, porque recordemos que todas las plataformas digitales eh, tienen anuncios, entonces su función no es tanto entretener, sino generar un ingreso económico. Entonces, este ingreso económico se puede ver muchas veces atravesado por otros intereses y puede hacer que te aparezca cierto contenido. Entonces, al momento de tú salirte de esa zona de confort, de esa burbuja invisible que te crean las plataformas, estás ya siendo rebelde y creando tu propio conocimiento o tu propio espacio donde tienes acceso a temas que no son tan relevantes. Entonces, me gusta mucho esa metáfora de ser rebelde y de romper la burbuja, porque sí se puede, no es que sea imposible. Ok, muchas gracias. Valentina. Claro, coincido con mis amigos, ¿no? En sí estamos digamos, en una burbuja personalizada que hemos creado con nuestros hábitos y pues con las cosas que nos gustan. Y claro, esta cultura sobre lo que valoramos, sobre lo estético, sobre las apreciaciones que tenemos, justamente puede ser general e individual. Y como dice Mau, me gusta esa idea de que no sigamos a las masas propiamente, el contenido muy generalizado que te aparece, ¿no? Puedes aprovechar esas plataformas para tú crear tu contenido o ver contenido. Eh, Algunos temas que a lo mejor no son visibles, ¿por qué? Porque incomodan, porque no quieres hablar o ver videos sobre política, sobre conflictos, ¿no? Pero que son importantes saber para tener conciencia social, ¿no? Como había mencionado, Mau tiene su TikTok y también sube mucho contenido de conciencia social y sobre libros y demás. Entonces siento que esa es la acción que nosotros podemos hacer para valorizar otro tipo, visualizar otro tipo de cosas, ¿no? A lo mejor no todos lo ven, pero es una forma de luchar contra el algoritmo, de ser rebeldes, como dice mi querido Mau. Y pues ya. Ok, gracias Valentina. Sí, no, es muy cierto lo que dice Mau, me gustó mucho eso que dijo de cómo la burbuja tiene una gran fragilidad. Y es cierto, ¿no? O sea, muchas veces nos englobamos tanto en lo que nos gusta que no vemos que en un momento puede terminar, ¿no? Como él lo decía. Y la siguiente pregunta es, ¿qué implicaciones puede tener todo esto de los algoritmos, todo lo que ya se ha debatido, en la educación, en la sensibilidad artística o en la forma de relacionarnos con lo demás, o sea, con lo distinto, con lo que no es igual a nosotros, ¿no? O sea, algo como lo que mencionaban hace un momento, de salir de esa zona, o sea, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Fer. Sí, yo creo que sí tendría como esta implicación o estos cambios. Primero en la educación, pues justo como se busca esa inmediatez, creo que incluso puede cambiar el cómo las personas aprenden. Y puede ser, o sea, desde, no sé, hacer dinámicas o más visuales o justo para que nosotros podamos como tener estas herramientas más claras, esta parte del aprendizaje. Am, y pues sí, pero a mí me suena mucho en la parte tanto artística como musical, ya que siento que al ser algo tan humano, como tan metido, que lo hacen las personas, mm, ahí se vuelve complicado, porque, por ejemplo, en música siento que tienden a irse a lo comercial en algunas ocasiones, ya que, por ejemplo, en plataformas como TikTok, en donde una canción se va a hacer viral, o se hace viral, mejor dicho, es porque enganchó a las personas o porque realmente tienes máximo 15 segundos para enganchar a la persona y para que diga, ok, me gustó esta canción. Entonces creo que deja fuera o es más complicado para ciertos artistas que quieren dar una propuesta diferente a, a lo que ya está como normalizado, hablemoslo así.
porque incluso creo que lo más comercial tiende a ser más corto. Por ejemplo, tenemos canciones que duran 2, 3 minutos. Y ya cuando vemos una canción que dura 5 minutos y medio, ya es como, ay, dura demasiado. Entonces creo que ahí está el problema en como para los artistas que quieren ser diferentes. Eh, pero pues creo que también está un poco raro decirle problema, porque no debería ser problema, pero yo creo que para los artistas sí se está presentando como un problema el hecho de que tienen que presentar algo que esté en los estándares para llegar a ciertos niveles de views, de likes, etcétera, pero al final creo que los mismos usuarios son los que deben de apoyar a los artistas, pero aún así es muy, muy complicado por lo mismo del algoritmo. Al igual que en la parte artística, las obras de arte, o sea, creo que incluso hubo un tiempo en donde recuerdo que se iban mucho por lo minimalista y creo que hasta el momento se llegan a ir por lo minimalista y no por eh, otro tipo de arte. Bien, perfecto, Fer. Muchas gracias. Mauricio, ¿tú qué nos puedes decir? Yo pienso que si quieres educarte en los temas que te son de interés, tienes que alejarte de estas plataformas. Pueden, como dije desde el principio, sigo con mi postura, pueden acercarte porque en Spotify se pueden encontrar muchísimos podcasts de temas que son no comunes, como puede ser de política, de filosofía, de historia. También en YouTube hay. En TikTok es menos común, pero también los hay. Pero si realmente quieres llegar a un conocimiento concreto de los temas que son de tu interés, yo pienso que se deberían de acercar más a los medios tradicionales, como lo son los libros, las revistas, el acudir a museos, el acudir a actividades culturales. Siento que la educación tiene que ser voluntaria, no involuntaria, porque al entrar a estas plataformas tú entras teniendo en mente divagar, pasar el tiempo. En cambio, cuando tú decides aprender algún cierto tema, decides acudir al lugar, acudir al sitio, a conocer personas, buscar información. Entonces, es más la educación es más un tema de ser activo, de tener en mente que quieres generar conocimiento y y si ese conocimiento no está en redes, es muy difícil que lo adquieras. Por ejemplo, yo como dijo Val, yo hago videos en TikTok sobre temas filosóficos y políticos y siempre pongo la fuente de información de la que me baso. Por ejemplo, siempre es casi un libro y es un video corto, entonces yo pienso que si realmente te interesó el tema y quieres profundizar en él, no veas mi TikTok, sino que vayas al libro, lo leas, porque TikTok es muy fácil, lo ves en 2, 3 minutos y se te puede quedar tantito, pero si vas a la fuente real y haces el esfuerzo de, de reflexionar sobre el tema, vas a tener muchísimo más conocimiento que si solamente ves 2 minutos. Entonces, pienso que si realmente quieres educarte en los temas, tienes que abandonar o alejarte de estas plataformas e ir a otros medios más tradicionales y más eh, diversos. Bien, muchas gracias, Mauricio. Y Valentina, ¿tú qué nos puedes decir? Claro, primero, ¿cómo implica en la educación? Bueno, actualmente, pues al estar viendo tantos videos breves, pierdes también esa capacidad de retención de la información, ¿no? Y podemos eh, confundir lo entretenido con el aprendizaje. Ahora quieres que toda en tu vida o en la educación sea entretenido, ¿no? Y realmente para formar un criterio y crecer en tu conocimiento, pues no, es diferente, ¿no? El aprendizaje. Eso se ve reflejado directamente en las aulas, ¿no? En la escuela, ¿no? Que a veces una clase se te puede hacer muy larga porque no es entretenido, porque tú ya estás acostumbrado al contenido inmediato y te puede afectar, ¿no? También ya no tienes esa capacidad de leer un libro porque ya quieres el conocimiento así, también con inteligencia artificial, ¿no? Quieres que te lo dé de inmediato y no, ya no quieres leer completamente un libro. Y el enriquecimiento que tiene leer un libro
para desarrollar, reflexionar y simplemente ampliar tu forma de pensar, ¿no? Y lo que sostengo es que debemos desarrollar un criterio propio sobre el contenido que vemos. Y como dice Mao, claro, el Internet te puede servir para, por ejemplo, el que hace contenido, que te sugiere un libro, pero si realmente también quieres aprender más, pues lee el libro, ¿no? Eso te puede ayudar y enriquecer muchísimo. Y no solamente quedarte con la información que ves en general, ¿no? Porque además, o sea, este contenido es adictivo porque ya está muy a lo que te gusta, ¿no? Ya ves solamente el contenido que te gusta y te gusta. Y hay personas que se lo pueden pasar hasta 8 horas, ¿no? Diario viendo el celular. Y eso hace que pierdas el interés o no tengas el tiempo para ver, realmente ir a un museo, leer un libro o hacer una investigación en otro lugar, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Tener conciencia y no solamente pasar tiempo en las redes sociales, sino en, en el mundo real. Bueno, nada más. La cultura debería ser un espacio para ampliar nuestros horizontes, no solo para reafirmar lo que ya creemos o que nos gusta, ¿no? Porque muchas veces vemos, ok, está bien porque sale lo que me gusta, pero eso te limita mucho a tu conocimiento sobre lo cultural, sobre lo que puedes aprender más del mundo. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues todo lo que han mencionado es demasiado cierto, ¿no? O sea, cómo en los últimos años nos hemos envuelto tanto en esta cultura digital que ahora ya parece que es parte de nosotros, ¿no? Parte de lo cotidiano, muy, muy normalizado. Y muchas veces incluso es este marketing, que podemos decirle así, de las plataformas, de cómo atraparnos, cómo hacer que consumamos cada vez más, como lo mencionaban, ¿no? Para un beneficio económico de ellos. Y esto también, pues, ha generado muchos problemas, ¿no? O sea, también sabemos que, si bien es cierto, toda esta adicción, podríamos llamarle así a las redes sociales, a todos estos medios, pues, proviene de este exceso de información, de esta saturación de información y de entretenimiento que nos brindan. Pero también creo que debe haber alternativas, ¿no? Para poder salir de esto. Y con esto sería nuestra reflexión final. Y la última pregunta, ¿qué alternativas tenemos para escapar de estos algoritmos, ¿no? Escapar de esta burbuja que nos hemos creado nosotros mismos y podernos acercar a una cultura, una experiencia, perdón, cultural más libre, más consciente y también generar un pensamiento más crítico, ¿no? No dejarnos llevar tanto por las masas o por lo que ocurre en redes sociales, sino generar un pensamiento más crítico. ¿Qué nos podrías responder a esto, Fer? ¿Qué alternativas o qué las reflexiones finales, más que nada, ¿no? Pues yo creo que más que solamente concientizarnos, también hay que crearlo como un hábito, porque, porque muchas veces estamos conscientes de que sí, o sea, estoy cayendo en esta especie de burbuja o que me la estoy pasando en horas por simplemente comodidad o esta satisfacción inmediata, pero pues al final no, muchas personas no salen de ahí. Entonces yo creo que al final nosotros tenemos que primero como que darnos cuenta, ¿no? La conciencia, pero también volverlo ciertamente hábito y no poner como el peso de lo que consumimos en un solo lado. O sea, si vamos a estar en esta parte de la cultura, no solamente sea en ciertos temas, sino expandir nuestro conocimiento y demás. Entonces, creo que es bastante complicado como tal dar una solución porque al final creo que no todas las personas podrían tomarlo en cuenta. O sea, siento que al final es dependiendo del usuario que esté en la plataforma o incluso también depende de la plataforma, porque TikTok, por ejemplo, aprende demasiado rápido de lo que te gusta, incluso te da hasta publicidad em, personalizada. Entonces creo que es bastante complicado, pero se quedaría como en esta parte de conciencia
e incluso que en como crear esta conciencia en los creadores de contenido, pero pues al final creo que muchos creadores de contenido pues les va a beneficiar de cierta manera pues el algoritmo y muchas veces a nosotros sí y muchas veces tal vez no tanto. Entonces creo que me quedaría con eso. Ok, muchas gracias, Fer. Mauricio, ¿alguna reflexión final que tengas? A mí me gustaría decir que mm, no es normal que la gente abandone estas plataformas para encontrar contenido, sino que más bien tienen que buscar qué temas les son de su interés para después buscarlos por otros medios. Porque lo que a mí me puede interesar no le puede interesar a mi vecino o a, o a Val o a Fernanda, sino que les interesan otros temas. Entonces yo creo que primero se tiene que buscar los temas que son de tu interés, de los cuales se puede profundizar. No estoy hablando de una premiación, de una serie, una película, sino temas más profundos que tienen bases más profundas, como puede ser literatura, política. Se puede hablar bueno, es muy común hablar de política y muchas veces se hablan solo de nombres, pero la política tiene que ver mucho más allá, tiene estructuras, tiene ideas, tiene tradición. Y yo creo que se tiene primero que identificar el tema que es de tu interés y ya después de eso se tiene que buscar los medios por los cuales se accede a la información o al conocimiento, porque es muy cómodo quedarte con lo inmediato, con lo que está en el momento, con solo el espectáculo. Pero si realmente quieres acceder ya a una educación, a un escenario más incómodo que te va a exigir, tienes que buscar otros medios. Por ejemplo, hay un libro que se llama La Sociedad del Espectáculo, que precisamente explica cómo en el siglo XX las masas se han centrado en el espectáculo y no en los temas que han sido relevantes, que han trascendido la historia, sino que se, se quedan este, hipnotizados por los temas actuales, por lo inmediato. Entonces creo que primero se tiene que hacer un ejercicio reflexivo para identificar qué es lo que te gusta, identificar qué puede llegar a gustarte. Y eso puede ser viendo un video, escuchando un podcast, teniendo una plática, y de ahí nacen los temas. O sea, si tienes una buena plática de un tema que tú desconocías, seguramente te llame la atención y lo busques. Entonces siento que el tema está ahí, no tanto en la plataforma, sino en un ejercicio individual en el cual decidas qué es lo que te gusta y si realmente quieres obtener conocimiento de ello o si solamente quieres entretenerte. Perfecto, muchas gracias, Mauricio. Valentina, ¿tú qué nos puedes comentar? Claro, es importante modificar nuestros hábitos de consumo y la capacidad en la que vemos cómo consumimos también la cultura, ¿no? Porque como decimos, la cultura es tan diversa y está en tantas expresiones del ser humano que realiza. Y si realmente para entender y tener un conocimiento profundo sobre algún tema, debes adentrarte a lo difícil, ¿no? Leer un libro te va a llevar eh, días, semanas, meses, lo que sea, ¿no? Dependiendo. Pero realmente vas a tener esa capacidad para pensar y no dejarte llevar solo por el conocimiento de masas inmediato, fácil, que realmente de profundidad o de conocimiento puede tener muy poco, ¿no? Eh, eh, y buscar otras iniciativas sobre formas de encontrar conocimiento, museos, exposiciones, ¿no? Realmente también conectar, algo que estamos perdiendo mucho es conectar con el mundo real, realmente salir físicamente a otros lugares, exposiciones, interactuar con personas físicamente, creo que ha tenido una gran disminución. Ahora todo lo queremos hacer digital o más sencillo en redes sociales, ¿no? Como dije, el propósito de las redes sociales digitales como TikTok y demás no es la cultura, pero sí que influye mucho, sí que influye en nuestra cultura cotidiana y lo que consideramos como lo importante, lo valioso, lo que le damos nuestra atención por horas, ¿no? Por eso el tema del podcast, ¿no? Eh, Porque al final del día influye mucho en nuestra cultura y pues nada, hay que concientizar nuestros hábitos. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario final al respecto? Pues, si no, ya pues llegamos al final de este episodio.
Fue un episodio bastante bueno donde se debatió si lo que consumimos lo construimos nosotros o nos lo ofrece el algoritmo. O sea, fue bastante bueno realmente. Y pues no, nada, queda agradecerles a cada uno de los que ve este episodio y sobre todo agradecerle a Fer, a Valentina, a Mauricio por su participación, por su tiempo. Y pues eso pues, fue Punto de Debate. Muchas gracias por acompañarnos y eso sería todo. Hasta luego. Muchísimas gracias, Aldair, por moderar este episodio.